Hola mis queridas arañitas, muy bienvenidas a su canal Tejidos Isabela. Me presento, soy Micaela Salazar y en el tutorial de hoy vamos a realizar este mini pochaco. Espero que les guste, les paso los materiales y comencemos. Aquí vamos a empezar desde la cabeza con el color blanco. Haremos un anillo mágico y dentro 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 y estiramos para cerrar. Para la segunda vuelta vamos a usar un marcador o un hilo en este caso y en cada punto haremos un aumento. Para la vuelta 3 vamos a empezar con un punto y un aumento en el siguiente punto. Vamos a repetir por toda la vuelta. Vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento en el siguiente punto. Empezamos 1, 2 y en el siguiente punto un aumento. Repetimos este paso toda la vuelta. Ahora las vueltas 5, 6 y 7 vamos a hacer puro puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior sin aumentos ni disminuciones. Listo, ya terminamos la anterior vuelta, marcamos y empezamos con las disminuciones tomando solo hebra delantera de esa forma y haremos 10 disminuciones. Antes de terminar nuestra última disminución, paramos un momento en este paso y cambiamos a color azul. Y ahí cerramos el punto. Ahora sí marcamos para empezar la vuelta 8. En la vuelta 8 vamos a agarrar solo hebra delantera y haremos un punto bajo en este punto. Nos acomodamos. En el siguiente punto tomamos hebra delantera, vamos a hacer un punto bajo y en el mismo punto otro punto bajo, pero esta vez sin terminar el punto y cambiamos a color blanco. Y ahora aquí haremos un punto popcorn. Tomamos la hebra delantera, empezamos 1, 2, 3, 4 y cambiamos a color azul y cerramos con el color azul de esa forma. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Tomamos hebra delantera y haremos un punto, en el mismo punto otro punto bajo. En el siguiente punto solo un punto bajo. En el siguiente punto un aumento. Haremos un punto bajo y el siguiente punto no lo terminamos y vamos a cambiar a color blanco. Con eso cerramos. Ahora para este siguiente punto vamos a hacer un punto popcorn. Agarramos y hacemos un punto, 2, 3, 4 y para cerrar cambiamos al color y estiramos y cerramos con el color azul. En el siguiente punto tomamos y hacemos un aumento, 1 y 2 en el mismo punto. En el siguiente punto un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Así terminaríamos esta vuelta.
Ahora la siguiente vuelta marcamos y seguimos con el color azul. En esta ocasión vamos a realizar puro puntos bajos en cada punto que tengamos de la vuelta anterior. Terminamos la vuelta, marcamos y vamos a realizar aquí 4 puntos bajos. Antes de terminar el cuarto punto bajo, cambiamos a color blanco y otra vez vamos a realizar un punto popcorn en este punto. Tres y 4 puntos. Para cerrar cambiamos a color azul de esta forma. Ahora continuamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Antes de terminar el cuarto punto, de nuevo cambiamos a color blanco y haremos popcorn. Cerramos con el color azul. Aquí ya me equivoqué. Vuelvo y cambio a color azul. Ahora continuamos con puro puntos bajos en color azul. Cortamos la hebra blanca. Ahora para nuestra última vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Tomando hebra delantera, hacemos la disminución. Vamos escondiendo las demás hebras. Entonces, toda esta vuelta repetiremos un punto bajo y una disminución. Terminamos haciendo un punto deslizado y cortamos un pedacito de hebra para terminar de cerrar. Vamos entonces a proceder a rellenar nuestro muñequito. Ahora empezamos a cerrar y tomamos pura hebra delantera y cerramos el muñequito. Ahora con color negro vamos a hacer los ojos y la nariz. Y contamos 2 vueltas desde el cuello para arriba, cerca a las patitas. De esta forma y contamos un puntito para arriba. Ese ya sería el ojito. Y ahora con un punto de separación de la parte de abajo haremos la nariz y contamos 1 y 2 puntitos y ese sería para la nariz. Ahora con un punto de separación igual el otro ojito. Terminamos haciendo unos 2 nudos, cortamos y escondemos las hebras. Ahora haremos las orejitas y yo los haré en color blanco. Ustedes en casa lo harán con color negro. Empezamos por 6 cadenas. 5 y 6.
y en la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo, en la siguiente otro punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer una media vareta, en el siguiente punto otra media vareta. Ahora en el último punto haremos 3 medias varetas, 1, 2 y 3. Ahora volcamos y continuamos con una media vareta, otra media vareta en el siguiente punto, un punto bajo en el siguiente punto y un punto bajo en el siguiente punto y haré un punto deslizado y una cadena para cerrar. Dejo un hilo larguito para coser a la cabeza. Voy a ensartar el hilo negro de la orejita de esta forma y vamos a continuar a coserlas a la cabecita del perrito. Entonces acá a ambos lados vamos a contar 3 vueltas de la cabecita y ahí empezamos a dar unas puntadas. Voy a realizar un nudo y lo escondo la hebra y después vamos a cortar. Ahí sería todo. Terminamos por esconder todos los sobrantes de hilos que tengamos. Termino por cortar este otro pedacito de hilo y eso sería todo, amigas. Espero que este video haya sido de su agrado, de utilidad para ustedes y que me puedan seguir. Si es así, regálame un me gusta y sígueme para muchos más tutoriales. Un gusto, gracias.